Vamos a orar al inicio a este tiempo de enseñanza. Ya ven el pasaje. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por el gran privilegio que tenemos de poder reunirnos libremente para poder reconocerte de nuestros corazones y a la vez poder escuchar de ti en tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en nosotros para ayudarnos a concentrarnos en lo que tu palabra dice, para poder recibir enseñanza del Espíritu Santo y de tener la actitud de querer poner en práctica lo que estamos encontrando en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Padre. Queremos glorificarte no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, con la manera como vivimos, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Guíanos en estos momentos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra perspectiva acerca de la vida cristiana? ¿Es asistir a las celebraciones los domingos y leer la Biblia y orar las veces que pueden? ¿Es cumplir con ciertas actividades o ritos? ¿Es vivir en forma diaria con nuestras fuerzas y nuestra sabiduría, tomando decisiones en nuestro conocimiento, nuestras fuerzas? Si es que se hace así, en un sentido es vivir, en un sentido práctico es vivir en forma independiente de Dios. Si solamente la relación con Dios es por unos ratos, sea el día domingo, sea el día sábado, si va a un encuentro de grupo, hace falta algo dinámico, algo importantísimo en cuanto a la relación con nuestro Dios. Lo que yo he mencionado no es el cuadro que presenta la Biblia, para nada. No es practicar una religión donde cumplimos con ciertas reglas. Es desarrollar una relación estrecha con Dios y con los demás. Pedro, en su segunda carta, nos da orientación clara de las provisiones de Dios para vivir en forma piadosa todos los días. Pedro sabe de instrucción importante para crecer hacia la imagen de Jesucristo y comparte con nosotros estas enseñanzas, estas instrucciones. Ustedes pueden recordar que Pedro, en su experiencia, el Pedro impulsivo, dispuesto a morir por Jesucristo, lo negó 3 veces. Falló gravemente, pero fue reconciliado de nuevo con su Salvador y llegó a ser una persona clave en el desarrollo de la iglesia primitiva, en los años primeros después de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Al final de su vida está escribiendo esta carta, segunda de Pedro, y está dando consejos sanos para nosotros. Pedro, que ha vivido toda una vida, Pedro, que experimentó lo que significa caer, pero también levantarse, también caminar con Jesucristo y ser usado por Dios para que otras personas llegaran a conocer a Jesucristo. Este Pedro es el que nos va a hablar esta mañana, obviamente por inspiración del Espíritu Santo. Primeramente, nos habla de algunas provisiones de Dios y luego de cosas que debemos añadir a nuestro carácter.
no vamos a terminar la enseñanza el día de hoy. Sencillamente hay demasiado contenido. Vamos a dividirlo en 2 domingos. Pero vamos a abrir la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 5. Dios mediante, para la semana entrante estaremos llegando hasta el versículo 9. Y de hecho, la mayor parte del versículo 5 vamos a manejar la semana entrante. Versículos 5 y 6 y 7 en particular. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Voy a leer hasta el 7, aunque no lo vamos a tratar. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Comenzamos con el hecho de que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en santidad. Los versículos 3 y 4. Nos ha dado todo lo necesario para vivir en santidad. Específicamente, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es lo que menciona. Yo lo resumí. Pero vamos examinando estas palabras. La palabra por la vida aquí no es la palabra que habla de vida biológica, vida práctica, que experimentamos cuando respiramos, etc. Está hablando de vida espiritual. La palabra en el griego es muy específica. Está hablando de vida con Dios, en la relación con Dios. Vida espiritual. El enfoque no está en nuestra vida física. El enfoque aquí está en como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida en relación con Dios y con el pueblo de Dios. Y la piedad está hablando de vida piadosa, vivir en santidad, reflejar a Dios en sus cualidades. Y la manera de escribir estas dos palabras, a la vida y la piedad, se puede decirlo una vida piadosa. Para poder vivir una vida piadosa, una vida que refleja el carácter de Dios, que somos sus hijos. Esto es Pedro hablando. Y dice, estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. El tiempo del verbo aquí, en el original, y se refleja perfectamente bien en la Reina Valera 60, es tiempo perfecto del verbo. Explico lo que significa. Sucedió en el pasado, nos dio en el pasado, pero el resultado de esto sigue vigente hasta el presente. Lo que Él dio sigue vigente. Es para nosotros. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las provisiones de Dios siguen presentes para nosotros, que es clave. En el original, en la forma de griego, la palabra todas las cosas, y aquí lo vemos en el español,
Pero en el griego la palabra está tan fuera de lugar. Se puso adelante en la oración, posición donde normalmente no está. Para llamar la atención, estamos hablando en forma mayúscula la palabra todo o todos. Absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida piadosa nos ha sido dado. Todo. Provisiones completas, totalmente satisfactorias. No falta nada. No podemos decir que no puedo hacer tal cosa referente a la vida espiritual. No podemos decir no soy capaz. Pedro está diciendo al final de su vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hace un número de años me acuerdo de una situación cuando nos correspondió a dos de nosotros hablar con cierta persona de cierta necesidad importante en su vida, donde no estaba siendo obediente en algo muy importante. Y era necesario hablar con la persona para dar una amonestación con base en la palabra de Dios, instar a la persona a tomar pasos para obedecer. Y resulta que la persona insistía, no puedo dejar de seguir lo que estaba haciendo, no puedo. Pero a la luz de la palabra teníamos que mostrarle la respuesta no era la correcta, es que no quería. Fue decisión, porque le mostramos porciones de la Biblia que mostraba las provisiones de Dios para ella poder vivir en obediencia a Dios en esta área. Pero su respuesta era no puedo, entendiendo que no soy capaz. Pero cuando Dios dice el contrario, y este pasaje es un pasaje firme, significativo, que está mostrando las provisiones de Dios son suficientes para nosotros para vivir en obediencia a Dios. El problema es si no queremos aprovechar de esas provisiones, si no queremos prestar atención a lo que Dios ha dicho, si queremos decir no creo lo que Dios dice, yo no estoy de acuerdo con Él, yo sé vivir mejor que Él. Nadie lo diría tan abiertamente, pero efectivamente es el mensaje detrás. A veces toca decirlo abiertamente para que la persona capte lo que está sucediendo. Todas las cosas, todas, sin lugar a duda, sin dejar algo por fuera, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, a la vida piadosa, a vivir reflejando el carácter de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Dios provee todo lo que se necesita en su poder. No hay tiempo en el día de hoy de poder mirar todos los aspectos del poder de Dios. Eso sería desviarnos demasiado del pasaje aquí, pero vamos a dar un vistazo pequeño para mostrarnos algo. Por ejemplo, hablando de la regeneración, solamente, o nuevo nacimiento, que es la palabra más común que utilizamos, vamos al libro de Ezequiel, que está aquí mismo,
Yo voy a pedir a alguien que se ponga de pie y que lea para hacer descansar mi garganta. Está mejorando, pero la semana fue difícil en cuanto a la gripe, etc. Entonces, cualquier descansito me ayuda. Alguien puede leer y hay otra diapositiva también con el pasaje de Ezequiel. Sí, gracias, Alma. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias. ¿Ustedes se acuerdan de esto del estudio básico? La última lección. En el contexto de Juan capítulo 3, hablando del nuevo nacimiento, la regeneración o el nuevo nacimiento es el acto del Espíritu Santo de impartir vida eterna, darnos perdón de los pecados, lo que se habla en el principio, hablando de limpieza, el agua simbolizando la limpieza que da Dios, de darnos un nuevo corazón, una nueva disposición a conocer a Dios y obedecerle. La persona que nace de nuevo tiene una nueva disposición, una nueva actitud hacia Dios. En vez de querer seguir viviendo en forma independiente de Dios, a vivir según sus propios caminos, hay un nuevo interés de conocer a Dios, de conocer sus caminos y caminar en sus caminos. Habla de dar un nuevo espíritu. Pondré espíritu nuevo de entre vosotros. Cambia el corazón de piedra, corazón endurecido hacia Dios. Nos da un corazón distinto, un corazón receptivo a Dios. Todo eso es obra de Dios. Y aún de lo que sigue, la otra diapositiva, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No tenemos que seguir esclavizados al pecado. Tenemos una nueva capacidad de obedecer a Dios por la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el poder de Dios para poder obedecer. Si desconocemos estas provisiones, aún solamente hablando de la regeneración o el nuevo nacimiento, estamos tratando de vivir en forma nuestra, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestras habilidades. Y vamos a encontrar cada vez que no funciona. No somos capaces, ninguno de nosotros somos capaces de hacerlo en nuestras fuerzas. No funciona. Las buenas noticias, todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa nos han sido dadas por su divino poder, disponible en nosotros, presente en la nueva vida que nos ha dado, cuando ponemos nuestra confianza completamente en el Señor Jesucristo. Y esto incluye una nueva capacidad de amar a otros, una nueva capacidad, porque está dentro de lo que Dios desea para su pueblo. Voy a mencionar muy de paso, ni vamos a leerlos allá en las diapositivas, porque no quiero distraer demasiado del pasaje, la unidad del pasaje, pero necesitamos captar algo de lo que estamos hablando. Entonces lo menciono de paso, no lo vamos a estudiar a fondo, pero hay el aspecto de nuestra unión con el Señor Jesucristo, es parte del poder de Dios.
disponible en nosotros. Y en esta unión con el Señor Jesucristo está en el contexto de la victoria sobre la carne, la naturaleza pecaminosa en nosotros, la corrupción interior que todos tenemos. De un pasaje que será vigente en el día de mañana para los bautismos, en Romanos 6, versículos 3 al 5 solamente voy a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El pasaje sigue, pero en este momento no estamos hablando que el bautismo en agua nos da esta unión con el Señor Jesucristo, que es indispensable para la salvación. El apóstol Pablo no menciona si está hablando del bautismo en el Espíritu que nos une al cuerpo de Cristo, nos une con Él, o si está hablando del bautismo en agua, que está hablando de las dos cosas. El bautismo en el Espíritu nos une con la persona de Jesucristo y con el cuerpo de Jesucristo. El bautismo en agua es el símbolo de lo que sucede dentro de nuestro corazón. Pero el apóstol sigue hablando de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sigamos viviendo esclavizados al pecado. Esta unión con el Señor Jesucristo trae consigo este aspecto de lo que Dios hizo al crucificar nuestro viejo hombre, nuestra vida antes de conocer a Jesucristo, para que nuestra naturaleza pecaminosa no siguiera dominándonos. Hay una nueva libertad. Esto es material de la unidad 6 de discipulado. Y después dice en el versículo 11 de Romanos 6: y vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos tomar en cuenta la provisión que nos dio en el versículo 6 de nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para poder experimentar el poder y tomar en cuenta la realidad que no tenemos que seguir esclavizados al pecado de la carne. Pero otra cosa que hay que mencionar: la presencia del Espíritu Santo en nosotros, para guiarnos y capacitarnos para obedecer. Ya lo vimos en Ezequiel 36. En Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ni podemos hacer morir las obras de la carne en nosotros, independiente del poder de Dios en nosotros, independiente de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios, pero está disponible para nosotros, para ayudarnos a caminar en la luz, en obediencia a Dios. Pero también hay la victoria sobre el mundo. En 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que es nacido de Dios, nuevo nacimiento, vence al mundo. Los valores y los pensamientos que no se ajustan a la palabra de Dios. El mundo que está alrededor de nosotros, que camina en una corriente distinta. Podemos vencer al mundo. Podemos vencer la carne, Romanos 6, vencer al mundo, y uno más. Atrás uno, listo. Victoria
sobre los poderes de las tinieblas. Solamente voy a leer un solo pasaje en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, las potestades, hablando del Señor Jesucristo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria, otra vez, debido a la cruz del Calvario. Evidencias del divino poder disponible para nosotros. Hay mucho más que decir, pero serían estudios aparte. Para no perder la unidad de este pasaje, solamente darnos un vistazo de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y lo que dice en el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. La palabra conocimiento aquí está hablando de conocimiento verdadero, conocimiento experiencial, no solamente conocimiento intelectual, sino de una relación con Dios. Dios se ha revelado por su palabra. Es indispensable pasar tiempo en su palabra. Es la única manera de conocerlo. Pero no es solamente leer la palabra, no es solamente meditar en la palabra, creer lo que Dios dice en diferentes situaciones de nuestra vida, reconocer su presencia con nosotros y su obra en nosotros para fortalecernos, o para orientarnos, o para cambiar nuestras actitudes, o nuestra conducta, o nuestras palabras. Es comprender su carácter, comprender sus propósitos, su voluntad, su sabiduría. Si no comprendemos quién es Dios y lo que es su revelación, lo único que vamos a hacer es practicar una religión. Estar presente en la celebración, estar presente en un encuentro de grupo familiar, nada más. Implica esta relación con Dios y relación con los demás. Estaremos viviendo en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestras experiencias y nada más. Pedro está hablando de una clase de vida totalmente distinta. Y él, que llegó a conocer a Jesucristo, reconoció por su caída, pero su reconciliación con el Señor, ¿qué significa vivir para Cristo? Aprendió. Y no fue fácil el aprendizaje de Pedro. Le costó. Pero al final de su vida nos está dando estas instrucciones. Cuando conocemos a Dios, da perspectiva a nuestras vidas y nos llena de propósitos claros y significativos. En el mundo de hoy, con tantas distracciones, con tanta información disponible, es fácil desviarnos sobre las prioridades que Dios tiene para nosotros. Es fácil desviarnos sobre los propósitos que Dios tiene para nosotros. En un libro clásico escrito por el autor, el teólogo J.I. Packer, que se llama Conociendo a Dios, voy a leer un solo párrafo de este libro. Todo el libro vale la pena leerlo y pensarlo. Es impactante. Pero dice así, iniciando el capítulo 3 del libro: ¿para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna que nos da Jesús? El conocimiento de Dios. Lo que dice en Juan 17:3, es de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
relación con Dios, conocer a Dios. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. Prepárense, el conocimiento de Dios. Como que el autor es monotemático, pero es la verdad. Es la verdad. El conocimiento de Dios es la respuesta. Y así, citando Jeremías capítulo 9, versículo 23 en adelante, él dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. El autor sigue: ¿cuál de los diversos estados en que Dios ve al hombre le produce mayor deleite? Aquel en que el hombre conoce a Dios. Y cite de Oseas capítulo 6, versículo 6, y dice: quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. En vez de practicar sacrificios de animales, es mejor conocer a Dios. Y el autor sigue: una vez que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. Semejante afirmación, y estoy convencido que tiene toda la razón. Una vez que comprendemos que el propósito principal para el cual estamos aquí es el de conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida encuentran solución por sí solos. Pero falta conocer a Dios, falta la perspectiva de Dios, falta la profundidad en quién es Dios para convencernos cómo vivir y cómo enfrentar cada desafío. Y la vida tiene muchos desafíos, muchos momentos de tristeza, muchos momentos de dificultad. Y hemos salido del versículo 3 todavía. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hablando del llamamiento. El llamamiento aquí que se está hablando es la iniciativa de Dios de obrar en nosotros para atraernos a Él. Es lo que los teólogos hablan del llamamiento eficaz o efectivo. Él obra en nosotros, Él toma la iniciativa. A veces es posible a nivel humano pensar: yo tomé la decisión para confiar en Jesucristo. Es cierto, pero detrás de esto, antes de esto, Dios está obrando en nosotros para disponernos a buscarlo, a entenderlo y a responderlo. La iniciativa es de Dios. Nos llamó. Es la obra de Dios. El deseo de Dios de tener comunión con nosotros y hacernos semejante al carácter de su Hijo. Está claro que aquí el verbo es del pasado. Sucedió en el pasado, fue la iniciativa de Dios. Permite la posibilidad de tener esta relación con Dios, sencillamente. Fue la iniciativa de Dios, no la iniciativa nuestra. Dios nos amó tanto que tomó la iniciativa. Dios no es pasivo, Dios es activo. Y Dios obra. Y sin la obra de Dios, no hubiéramos tenido nada.
Y después nos dice que nos llamó por su gloria y excelencia. La Biblia de las Américas tiene una nota en el margen. La palabra por puede sustituirse también por la palabra a. No es necesariamente fácil saber si es nos llamó a su gloria y excelencia o por su gloria y excelencia. Mi preferencia personal es la palabra a. Y digo ¿por qué? Está indicando el destino que Dios tiene para nosotros, su gloria, excelencia, su excelencia moral, sus virtudes. Quiere que seamos semejantes a su carácter. Muestra el destino. Y en 1 de Pedro, el mismo autor, capítulo 5, versículo 1, Pedro habla de ser participante de la gloria que será revelada. Hablando del futuro. Participante. Y es la palabra koinonia ahí. No importa tanto cuál es la palabra y cómo se traduce. Todo es por iniciativa de Dios. Sea que es por medio de su gloria y excelencia, sea que para llevarnos allí a su gloria y excelencia. Todo es su provisión. Versículo 4, llegamos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos dio en el pasado, otra vez es el tiempo perfecto del verbo. Sucedió en el pasado, pero sigue vigente los resultados hasta el presente. Estas promesas, ¿y cómo identifica estas promesas? Son preciosas y son grandísimas. No buenas, no pequeñas, preciosas y grandísimas, muy, muy grandes. Su provisión especial. No nos da un poquito que les basta. Nos da con grandeza. Nos da lo suficiente. Y estas promesas están en su palabra. No están en el conocimiento de Él y el desconocimiento nuestro. Está disponible para nosotros. Yo escogí entre una lista muy larga y no tengo ninguna lista hecha, pero yo hice una lista de 11 promesas especiales, pero hay muchas más, pero no vamos a dedicar el próximo mes únicamente viendo todas las promesas. Vamos a mantener unidad del pasaje, pero un vistazo me puede ayudar. Ya lo tocamos. La vida eterna. Ya lo hablamos brevemente cuando hablamos anteriormente en el pasaje. Juan 3:36 habla de creer a Jesucristo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. La vida de Dios, la relación con Dios, la adopción de hijos. Dios quiere tenernos en su familia, nos adopta como hijos y nos da la misma calidad en cierto sentido de su relación con su hijo. Obviamente hay una diferencia. Nuestra adopción de hijos. Dios quiere tenernos en su familia. La justificación por la fe. Dios como juez supremo nos declara sin culpa con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nosotros apropiamos esta justificación por la fe. Dios como juez supremo nos declara sin culpa
porque alguien pagó por nuestras culpas en nuestro lugar. Y ese alguien, obviamente, ninguno debe dudar lo que está presente, el Señor Jesucristo. Nuestro sustituto perfecto, definitivo. La santificación posicional y progresiva. Cuando habla de santificación, estamos hablando de ser apartado para Dios, específicamente, para su servicio. Pero la santificación posicional es quienes llegamos a ser en Cristo, específicamente. Con todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Y la progresiva es lo que hacemos en forma diaria al llegar a poner en práctica estos pasos para que nuestra posición real se asemeja más a nuestra posición que Dios nos ha dado en la práctica, en la vida diaria. Dios nos santifica, no solamente una vez, pero también en forma progresiva. Es el obrar en nosotros para cambiar nuestras vidas, para transformarnos. La glorificación, o lo que a veces se dice la santificación final, donde Dios nos cambia nuestras vidas, llegan a ser vidas sin pecado, se une nuestro cuerpo, pero un cuerpo distinto a nuestra alma siendo muerto, un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto que puede vivir en unas esferas distintas, las celestiales, sin corrupción. La presencia de Dios y su ayuda, todas estas son promesas. Dios promete nunca abandonarnos y promete ser nuestro ayudador. Si llegamos al momento de pensar, no puedo enfrentar más la vida, las complicaciones son tan terribles, tenemos que volver a la Escritura y convencernos. Dios ha dicho que nunca nos va a abandonar y es nuestro ayudador. Eso es suficiente para levantarnos algo y seguir leyendo y convenciéndonos de la realidad de su presencia con nosotros. La seguridad de la salvación. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Ni poderes espirituales, ni nosotros mismos. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La intercesión de Jesucristo por nosotros. No solamente hizo todo lo necesario aquí en la tierra, está arriba, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y mostrando su sacrificio como suficiente por todos nuestros pecados que hemos cometido. Activo todavía a favor nuestro. Promesas. La suficiencia de su gracia. El apóstol Pablo experimentó ante un aguijón de la carne que no sabemos qué fue. Y es mejor, porque cabe en todas las circunstancias. Si pensamos que tenemos un aguijón en la carne o algo parecido, el apóstol Pablo pidió 3 veces, y supongo que no fue una oración de 1 minuto cada vez. El Señor no decidió responderle con una respuesta: sí, te quito eso. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. La suficiencia de la gracia de Dios para cada situación. Otra promesa. 2 más. Su poder. En Efesios 1, Dios, el apóstol Pablo está escribiendo, pero que quiere que sepamos nosotros
la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. No es que Dios tiene poder y está allá, lejos de nosotros. No es así. Sí, Dios es diferente que nosotros, pero su poder está disponible para nosotros, los que creemos. Y tenía que poner aquí, porque es indispensable entenderlo en el Nuevo Testamento, la provisión del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nos ha colocado en su cuerpo, nos ha dado responsabilidades, nos une como en un cuerpo humano. Las coyunturas sirven para unir y tienen diferentes funciones. Nosotros nos edificamos bajo la dirección de la cabeza, el Señor Jesucristo. La provisión del cuerpo de Cristo, para apoyarnos, para darnos consuelo, para fortalecernos, para exhortarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Una provisión tremenda. Dios obrando a través de otras personas, aquí entre los hombres, para ser sus instrumentos en tocar nuestras vidas en múltiples maneras. Un vistazo de algunas de las preciosas y grandísimas promesas. Y uno puede decir, pero dejaste por fuera. Claro, dejé por fuera muchas. Tenemos el privilegio de descubrirlas al leer y meditar las Escrituras diariamente. Y vamos a encontrar muchísimas cosas. Para que llegases, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Todo lo que necesitamos se encuentra en la persona de Jesucristo. Todo lo que necesitamos se encuentra en la persona de Jesucristo. De ser participantes o partícipes es la palabra favorita nuestra, koinonia. La comunión, la conexión de ser participantes. Increíble lo que está diciendo. Creo que es una referencia al nuevo nacimiento. El mismo Pedro, en 1 de Pedro 1:23, su primera carta, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos ha dado participación con Él. No llegamos a ser divinos, no somos dioses, no somos como los mormones. No tenemos esta aspiración, pero la comunión con Él, participar con Él, llegar a experimentar el carácter de Dios, la santidad de Dios en cierta medida, sí. La vida de Jesucristo es la fuente de nuestras vidas espirituales, desde la regeneración, la santificación y hasta la glorificación. Es Jesucristo, es el enfoque, el centro de todo esto. Y lo que comenta, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa nuestra, la corrupción interior. Estos conceptos hablan de un cambio radical, totalmente diferente. ¿Cuál es la corrupción que hay en el mundo? Rebelión, causada por los deseos malignos nuestros, deseos como los de tener o de controlar, el enfoque egoísta, el enfoque pecaminoso. Pero participar de la naturaleza divina significa que al llegar a conocer a Jesucristo hemos escapado, huido del mundo y del pecado y renovamos la imagen de Dios en nosotros. Para mí es imposible leer esta porción. Y es el quinto día de la unidad 1, del discipulado 1.
La mayoría de ustedes lo han estudiado. Provisiones de Dios para nuestras vidas. Algunas aplicaciones de esta sección. No tenemos excusa para no crecer espiritualmente. Dios nos ha dado todo lo necesario para poder crecer y vivir en santidad. No podemos decir que no podemos obedecer a Dios. Las provisiones están presentes. Es que decidimos no aprovecharlas. En vez de aprovechar de las provisiones de Dios para nosotros, a veces es más fácil justificarnos y decir cosas semejantes a esto. Así soy yo. Tiene que aceptarme así. Es mi personalidad o es mi temperamento. Así Dios me creó. No hay nada que hacer. Siempre he sido así. No voy a cambiar. Acéptame tal cual como soy o busca amistad con otra persona. Es más bien una decisión que tomamos y no un paso de confiar en las provisiones de Dios. Decimos que no voy a cambiar porque no quiero cambiar, porque me gusta mi vida tal cual como soy. Si no escudriñamos las Escrituras, no vamos a poder apropiarnos de las promesas y verdades de Dios. No van a aparecer en la pantalla mental, a menos que estemos pasando tiempo en la palabra, que Dios nos ayude a recordar ciertas cosas en un momento dado. Claro. Si estás experimentando dolor por complicaciones en relaciones o por ofensas contra ti, la única manera de tener la orientación de Dios y su sabiduría es por su palabra y por el Espíritu Santo dándonos claridad sobre la palabra y la aplicación apropiada de ella. Si no aprovechas lo que Dios dice, lo más probable es que estarás manejando el dolor en la carne, en tus propias fuerzas y reaccionando mal ante otras personas. Otro ejemplo es el manejo de patrones de pecado en nuestras vidas. Estudiamos lo que dice la palabra para tener mayor claridad sobre lo que dice la palabra y observamos las provisiones de Dios para vencer el pecado particular que estamos practicando. O solamente somos pasivos. ¿Cuál es la manera para obtener una perspectiva correcta ante diferentes situaciones que enfrentamos en la vida? Situaciones pueden ser abrumadoras. Tenemos que obtener una perspectiva correcta a la luz de la palabra y sus promesas. No hay otra manera. Necesitamos comprender lo que Dios tiene para nosotros para poder llevar una vida piadosa. Cuando hay complicaciones de cualquier índole, necesitamos tomar tiempo para meditar las Escrituras, para tener la perspectiva de Dios y así orientar nuestras acciones y nuestras oraciones. Voy a iniciar, no voy a terminarlo, solamente el versículo 5. Nuestra responsabilidad para nuestro crecimiento espiritual. Más. Lo que dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La fe es el punto de partida para la vida cristiana. Es el inicio, es la manera de entrar a esta relación con Dios. La manera, hablando de la perspectiva nuestra, es obviamente la obra de Dios en nosotros para iniciar esto. Necesitamos poner toda diligencia. A Pedro le gusta la palabra todo.
toda diligencia para añadir a nuestra fe. La pasividad no va a ayudarnos a avanzar espiritualmente. Si somos pasivos, no habrá avances. Habla de poner toda diligencia, celos por la gloria de Dios, celos por la obra de Dios en nosotros, y voluntad para poner en práctica en dependencia del poder de Dios, sus provisiones múltiples. La palabra añadir aquí es un mandato. Añadir. Pedro dice, si te parece interesante, puedes añadir, ¿no? Si quieres crecer con base en las provisiones de Dios, necesitas añadir a su fe. No quedarse donde están. Necesitan crecer. La palabra añadir tiene una historia interesante e impactante. En los tiempos de los griegos, en el pasado, muchas ciudades tenían coros municipales, coros grandes, para participar en festivales grandes de tipo religioso o dramático. Ciertos individuos pudientes proveyeron para los gastos significativos de las audiciones, los entrenamientos y el equipamiento de los coros. De su dinero daban libremente, en forma generosa, para estos gastos. Y la palabra para ellos pasó a ser un verbo que significaba generosa provisión. Estaban dando en forma muy generosa de algo que era costoso. Pedro nos anima a ser muy generosos en nuestros esfuerzos para aumentar la imagen de Cristo en nuestro carácter cristiano. Ser muy generosos en nuestros esfuerzos con base en las provisiones de Dios para aumentar el carácter de Cristo en nosotros. Una aplicación. Lamento decirlo, pero pienso que muchos no están haciendo este nivel de esfuerzo para poder crecer. Es muy fácil tener una actitud de hacer lo mínimo. Pedro está hablando de hacerlo todo lo contrario, ser generoso en nuestro esfuerzo. Personas que se ausentan de encuentros de grupo familiar, aún los domingos, de otras responsabilidades, fácilmente, por cualquier motivo. Pregunto, si no han desarrollado sabiduría en saber ordenar prioridades, ¿hay momentos de ausentarse? Claro que sí. Pero no es, si ninguna otra cosa se presenta, participo. Hay una diferencia. Es fácil no dedicar el tiempo a aprender la palabra y compartirla. Podemos tener 1000 razones. Estoy cansado. Pero la palabra es importante. No estamos hablando, y Pedro no está hablando de practicar una religión. Llegamos, cumplimos, nos vamos. Es mucho más allá de esto. De no ver el sentido de relaciones del cuerpo de Cristo. La Biblia pone énfasis en esto en la iglesia. Esto es la iglesia, no es asistir a la celebración, es relacionarnos y ayudarnos a crecer mutuamente. Y por todo lo recibido debemos mostrar nuestra gratitud al esforzarnos a crecer y a servir. Posiblemente no valoramos
lo que hemos recibido de parte de Dios. No pasamos el tiempo necesario para meditar y ver lo grande que es. No solamente el valor de la salvación, y no quiero minimizar ese valor, porque es un valor enorme. Y este costo de redimirnos de parte de Jesucristo, sino el valor de pertenecer al cuerpo de Cristo, de dar y recibir. La lista aquí de Pedro comienza con la fe, que es la fuente de la cual las siguientes características fluyen, de lo que Pedro va a mencionar, que no vamos a tocar hoy. Pero esta fe es la certidumbre personal que todo lo que Dios dice y hace es verdad. La convicción que es verdad y podemos confiar en Dios y que Dios es bondadoso y vale la pena confiar en Él completamente, en lo que dice y ponerlo en práctica. Y una aplicación de esto: no importa la situación, cualquier situación, podemos confiar en nuestro Dios y lo que ha dicho. Él es suficiente. Toda crisis tiene su respuesta en conocer a Dios y confiar en Él. Y nos ha dado muchas provisiones para vivir en dependencia de Él. Él es bueno y no tenemos que tener dudas. No siempre responde como pensamos o deseamos, pero Él es soberano y nosotros lo somos. Él no es nuestro siervo para hacer lo que le exigimos. Nosotros nos sometemos a Él, quien es el Dios soberano. Hay una equivocación referente a este punto en muchas iglesias de hoy día, cosa que vimos estando en México y nos preocupa. Es una teología equivocada de declarar algo y pensar que va a suceder porque lo declaré. La idea que se presenta es que nosotros creamos nuestra realidad con lo que decimos. Yo declaro tal cosa y va a suceder porque yo, como hijo de Dios, lo declaré. No es lo que encontramos en la palabra de Dios, honestamente. Yo no sé si la intención es una manifestación de fe de parte de la persona. No lo es. No es la forma de manifestar la fe. Nosotros no podemos saber perfectamente la voluntad de Dios referente a una sanidad, referente a muchas cosas. Debemos orar, guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Podemos apropiarnos de la promesa de Dios que son para nosotros universales, para sus hijos. Pero esto es diferente que declarar ciertas cosas pensando que vamos a crear la realidad por nuestra declaración, por nuestras palabras. No creamos nuestra propia realidad. Mucho cuidado de lo que absorbemos, de lo que está alrededor. Según Pedro y su carta, inspirada por el Espíritu Santo aquí, Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para llevar una vida piadosa. Esta vida se centra en la persona de Jesucristo. También nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Por eso, no tenemos que seguir siendo influidos por el mundo y sus valores. Dios nos ha dado provisiones amplias y específicas para crecer en santidad. Pero pienso que muchos viven sus vidas sin tomar en cuenta a Dios y en su palabra, en lo diario de la vida. La palabra es para el domingo y para algunas veces que puedo abrirla, pero no vivo
pensando en lo que dice Dios, en lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si es así, en sentido práctico, la palabra de Dios no es nuestra autoridad de forma diaria. Y la tendencia será de tomar decisiones impulsivas y no decisiones que se ajustan a la palabra de Dios. Ejemplos posibles entre muchas posibilidades: desarrollo de relaciones amorosas con no creyentes o con personas no comprometidas con Dios y sus propósitos, relaciones de negocios con personas no creyentes que no tienen valores iguales, desarrollo de amistades profundas con no creyentes sin tener un enfoque de influir en sus vidas, sino al contrario, dejar que sus valores influyan en nosotros y apartarnos de Dios. ¿Cuán profundas son tus raíces en la palabra? ¿Y cuán comprometido estás a la sumisión a lo que dice la palabra? Si no estamos comprometidos a someternos a la palabra de Dios, estamos viviendo en el mundo. No viviendo la experiencia de haber escapado del mundo, sino de estar viviendo en el mundo. Si no nos preocupa saber lo que dice la palabra y cómo aplicarla a las cosas diarias de la vida, estamos practicando una religión y no viviendo como Dios desea. Cumplimos con ciertos ritos, pero no va más allá de esto. La vivencia es lo que Dios está buscando, la vivencia diaria. Además que decir, Dios mediante podremos o vamos a poder hacerlo en el mundo entrante. Lo que sigue es poderosísimo también en cuanto a nuestras responsabilidades. Oremos, puesto de pie, por favor. Padre amado, estamos abrumados por tu bondad, por tu gracia, por tus provisiones tan amplias, tan específicas, tan concretas, tan poderosas para nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, por todas tus provisiones para nuestras vidas, por la claridad que tú nos das a través del apóstol Pedro en esta porción. Guíenos a comprenderlo más y más a fondo con el paso de los días y las semanas. Y guíenos a aceptar la responsabilidad que tenemos para nuestro propio crecimiento en dependencia de ti y tus provisiones, para añadir a nuestra fe muchas cualidades que tu palabra indica aquí en esta porción. Guíenos, Padre, como congregación a crecer en conformidad a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a crecer en nuestro conocimiento de ti y del Señor Jesucristo, a valorar todo lo que tú has dado a nosotros en Cristo Jesús. Llévenos con bien, Padre, a nuestras casas, a las cosas que tenemos que hacer el día de hoy. Y permite, Padre, que muchos de nosotros podamos disfrutar del tiempo de confraternidad el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos.